Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. Hoy les traigo un tema y les voy a, ¿verdad?, a compartir por qué es que el tema vino. Yo la verdad no sabía qué es tener alta presión y baja presión. Nunca lo había sentido. No sé si la verdad pasé por ahí o no. Pero hace como 2 semanas atrás, me empecé a sentir un poquito raro. Y mi salud empezó a como que a tambalear, ¿verdad? Como que, hey, espérame, yo nunca había pasado por aquí. Yo sé que no estoy poniéndome más joven, pero siento que todavía no estoy en esa edad para empezar con cierto tipo de problemas de enfermedad. Y mientras oraba, ¿verdad? Porque es lo primero que uno hace, corre a arrodillarse. Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo, Señor? ¿Estoy en pecado? ¿Qué es, Señor? Háblame, Señor, habla mi corazón, Señor. Y ahí va uno y llora, y llora, y llora, y llora. Y mientras uno hace eso, el Señor me decía, no pasa nada. O sea, te estoy tratando de mostrar algo. Y de ahí surgió esta palabra, que la he titulado Bajo Presión. ¿Qué nos dice la Biblia sobre aguantar la presión del mundo? Y como les dije ahorita, va a ser un poquito un reto poder entender lo que le estoy tratando de decir, pero yo sé bien que con el conocimiento del Señor ustedes van a entender, ¿verdad? Así que vamos a la agenda. Hoy vamos a estar escuchando sobre cómo es la presión en física, la presión en medicina, la presión en sentido figurado, porque también existe, en el ámbito social y personal, en el ámbito de los negocios y el trabajo, estamos hablando de la presión, en los deportes y también como verbo, que es el press, ¿verdad? Cuando uno viene y presiona un botón. Y por lo último, les voy a compartir qué es lo que nos dice la Biblia sobre la presión. Porque como podemos ver en la Biblia, cada uno, ¿verdad?, de las figuras que podemos leer ahí en la Biblia, cada uno de ellos pasó un tipo de presión, ¿verdad? Y la razón que les voy a compartir toda esta información es porque, para que sepan, yo nunca estudié química, no estudié física, no estudié ningún tipo de eso, pero para yo prepararme, tuve que hacerlo. Tuve que ir y leer y entender y miré videos y yo mismo me empecé a confundir con la información. Y dije, espérame, ¿qué está pasando aquí? Y ahí fue donde Dios me trajo ok, esto es lo que estoy tratando de decirte. Como siempre les he dicho, primero el Señor me administró a mí, me administró a mi corazón y ahora vengo para que ustedes lo puedan a escuchar. Comprendiendo la presión. En física, que es nuestro primer punto, dice que hay 4 tipos, ¿verdad?, de presión en física. Básicamente, tenemos la primera, que es la presión absoluta, que es un punto cero. La presión absoluta es la que ustedes están ahorita, donde no hay movimiento, no hay nada, nada más estamos sentados, no la podemos sentir, pero estamos en un tipo de presión, ¿verdad? En física, esto significa que el objeto no tiene movimiento. Ahí donde estamos, aunque ustedes no sepan, están bajo un tipo de presión, ¿verdad? Pero es común, es como la fe, no la podemos ver, pero sabemos que existe. La segunda es la presión atmosférica. Es la presión que ejerce el conjunto de la masa de gases de la atmósfera sobre la superficie terrestre y sobre todo lo que repose sobre ella, a medida que uno asciende con respecto a nivel del mar. Ejemplos serían cuando uno se sube a un avión. Ahí es donde la presión atmosférica empieza a cambiar. Por eso es que no sé quiénes aquí se han subido a un avión, pero se te empiezan a tapar los oídos. Lo que está diciendo aquí, que mientras más alto uno va, menos presión hay.
menos aire, ¿verdad? Y luego de ahí tenemos la presión manométrica, que esta es la que usamos aquí nosotros en la Tierra. Nosotros la podemos calcular. Es la presión que existe por sobre el valor de presión atmosférica, también llamada presión relativa. Su valor corresponde a la diferencia entre el de la presión absoluta, que es la primera, y la de la presión atmosférica. O sea, podemos manipularla, estas dos presiones, ¿verdad? Y ahí les puse una foto. Es como cuando tenemos un manómetro, es como se llama, que es lo que mide, ¿verdad? Que es la foto que está arriba. Y uno puede decir cuánta más o menos presión está corriendo en una pipa o cuánta presión está corriendo en una tubería, ¿verdad? Y es una presión que se puede monitorear, ¿verdad? Y luego de ahí dice, la presión relativa se mide utilizando un manómetro. De ahí su nombre, y es la que más se utiliza en la vida cotidiana, como para lo que es el gas. Y luego la cuarta presión es la presión hidrostática o hidrodinámica. Dice, ay, juez, si yo no fui a la escuela por lo mismo, porque no me gustaba entender todo esto. Yo estaba igual, hermanos. Por eso, donde yo me gradué no tiene nada que ver con esto, porque la ciencia para mí, la verdad, yo y ella no nos llevamos. Pero pude entender la verdad, las diferentes, estos dos tipos de presión. Y déjame se las explico. Como dice ahí, es la presión experimentada por fluidos, tanto debido al peso del propio fluido en reposo, que es la primera, hidrostática, como pueden ver ahí el cilindro, es que como un tubo, ¿verdad? Y tiene agua, esa es la hidrostática. Tiene líquido, pero no se mueve, ¿verdad? Es tener un tanque y adentro del tanque uno le echa agua y el agua no está haciendo completamente nada, ¿verdad? Es hidrostática, está solamente ahí parada. Pero al momento que uno lo perfora o le hace un hoyo, un agujero, empieza a salir de ahí presión, que es la hidrodinámica. Y entre estas dos se calcula una presión media entre las dos, ¿verdad? Eso es la presión de adentro del líquido del tanque y luego de ahí la presión que se puede medir cuando sale del tanque, ¿verdad? Dice, ay, pero ¿por qué estoy aprendiendo de todo esto? ¿Verdad? Y luego dice ahí, como lo pueden ver, ustedes nada más síguenme, no se preocupen, así estaba yo también. Dije, pues, ¿a dónde nos está llevando el pastor con esto? Y luego de ahí nos vamos a ir, ¿verdad? Esas son las primeras 4 presiones que podemos ver que existen, que no sabíamos hasta ahorita, hasta que se las acabo de explicar, ¿verdad? Pero ahora ya entienden, así que cuando tengan algo, van a decir, aquí hay presión, porque, ¿verdad? Está sin moverse, y luego cuando uno la saca, lleva presión. Simple, síganme. Existe también una presión en la medicina. Se refiere a la presión arterial, ¿verdad? Y esta es la que yo les digo que estaba yo tratando de no pasar, pero cuando me agarró descuidado dije, espérame, ¿qué es lo que estoy haciendo? Que ahorita ¿verdad? Mi presión no la siento ni alta ni baja, hay como que uno se va ahí como que cayendo, ¿verdad? Se refiere, ¿verdad?, a la presión de la medicina o en la medicina a la presión arterial, que es la fuerza con la que la sangre empuja contra las paredes de las arterias. Al empujar, eso lleva una presión, ¿verdad? Por eso dicen, no, es que traes la presión muy alta. ¿Qué significa eso? Que tu sangre ha sido empujada o está siendo empujada muy rápido. Y la presión baja es que no hay presión o no hay suficiente presión. Y luego dice presión arterial alta, que es la hipertensión, en español, en inglés sería hypertension, es un problema médico serio que puede causar otras complicaciones. Y aquí es donde vamos a empezar a aprender, ¿verdad? Ok, hay que monitorear la presión. Y la segunda, que es la presión arterial baja, también puede ser un motivo de preocupación médica. Y ahí, como pueden ver,
también dije, pues para que los hermanos sepan, en caso dado que no los engañe el médico, ahí les puse los numeritos. Le puse la hipotensión, que es cuando a uno le falta, ¿verdad?, esa presión en el cuerpo. La normal, que es 120 y 80. Y luego ahí tienes la tensión alta o la hipertensión, que es 140. Ya es cuando vamos a suponer, empieza uno a correr y la presión en el cuerpo empieza a subir. Pero hay veces que podemos estar sentados, como ahorita, y como quiera tener esos números, que no es normal. ¿Sí? Nada más acuérdense de eso. Ni mucha presión, ni poca presión. Solamente lo suficiente. Tiene que haber un balance. En todo, me encanta. Con Dios todo tiene que tener un balance. Ni mucho, ni poco. Solamente lo suficiente. ¿Verdad? Perfecto. Ya más o menos vamos entendiendo, ¿verdad? A dónde los quiero llevar. Y luego de ahí nos vamos a ir a lo que es en sentido figurado. La presión en sentido figurado. Se utiliza para describir el estrés, la coerción o la influencia. Ejemplo, estaba bajo mucha presión en el trabajo. Y luego de ahí dice también el otro ejemplo, lo presionaron para que se uniera al club. Y esta presión, cuando yo empecé ¿verdad? Porque hice mi research, tuve que hacer mis estudios, y entendí que esta es la sensación de estar sujeto a una fuerza invisible. Similar a la presión física, pero aplicada a situaciones de la vida. Es como las otras presiones que no entendíamos, que sí existen y que ahí están. Es igual en nuestras vidas. La presión en sentido figurado existe, hermanos. Nada más que no la entendemos y no la conocemos y no sabemos muchas de las veces por qué es que te sientes tan apresionado. Y aquí es donde el Señor me empezó a revelar, ¿verdad? Porque primero tuve que entender las otras presiones para poder entender esta. Y ahí les puse también un ejemplo, ¿verdad? Sentido figurado. Es un lobo con piel de cordero. ¿Verdad? El hermano no se mira como un lobo, pero sabemos que no es un corderito tampoco. Es sentido figurado. ¿Sí me entienden? Esa también, acuérdense, no se lo olvide, es un tipo de presión. ¿Listos? Ahora nos metemos un poquito más, que sería la presión en el ámbito social y personal. Y en me di a la tarea de tratar de entender la presión de grupo o presión social. Que dice aquí, para referirse a la influencia que ejerce un colectivo sobre un individuo para que cambie sus actitudes o valores. Para referirse a la influencia que ejerce un colectivo sobre un individuo para que cambie sus valores, sus actitudes o valores. Ejemplo, sintió mucha presión social para encajar en el grupo. Eso también es un tipo de depresión. Y muchas de las veces, no, hombre, ¿cuál presión? Si yo soy el único aquí, ¿sí me entiende? Pero muchas de las veces se nos olvida que estamos bajo un tipo de presión. Puede existir en la escuela, y aquí lo escribí, en el colegio, para poder ser aceptado. Hay una presión que nosotros empezamos a sentir de que no, es que no puedo entrar, no quiero entrar, pero desafortunadamente somos forzados, así como la sangre arterial es forzada, nosotros somos forzados a tener que aceptar algo que no deberíamos de hacer, pero que como quiera lo hacemos, ¿verdad? O, por ejemplo, estar bajo presión para describir un estado de estrés o nerviosismo debido a las demandas de una situación. Es como yo ahorita, estoy bajo presión de estar aquí enfrente, ¿verdad? Y no es la temperatura, hermano, soy yo que suda bastante. Y esto es lo que pasa, que es una presión
que si ustedes no la empiezan a identificar, la empezamos a sentir, ¿verdad? Otro ejemplo, el director del proyecto estaba bajo mucha presión para cumplir la fecha límite. O presionar, que también es un verbo, significa ejercer una influencia sobre alguien de manera forzada o persuasiva para que haga algo. Ejemplo, sus amigos lo presionaron para que se uniera a la fiesta. Y aquí es donde yo quería parar, porque muchas de las veces no tomamos, ¿verdad?, por completo lo que en realidad los jóvenes y nuestros hijos están pasando. ¿Qué es este tipo de presión? La presión de grupo y presión social, donde imagínense uno como grande, yo tener que encajar en mi trabajo, porque hay mucha gente grande, yo corro bajo esa presión, que si no soy aceptado voy a hacer lo que yo pueda para que me puedan aceptar aún así, si ellos no respetan mis valores. Y es lo mismo que caen los jóvenes en la escuela, donde, aquí traigo hermana, thank you, muchísimas gracias. Donde, si no me doy cuenta de lo que mi hijo está pasando bajo esa presión en la escuela, muchas de las veces nosotros los juzgamos o no le ponemos atención, al punto de que esta presión, mientras más sea, más el comportamiento de nuestros hijos cambia. ¿Sí me entienden? Pero no, mi hijo no es así, mi hijo es... Y en realidad, imagínese usted el tanque que les enseñó ahorita. Uno mientras más agua le echa, más presión crece. Es igual con nuestros hijos, donde mientras más presión yo le echo, y aparte la escuela, y aparte los amigos, y aparte los estudios, esa presión puede llegar a explotar. Donde ya no hay un punto donde regresar, al punto cero. ¿Se acuerdan que lo estudiamos al principio? Pero, no, mi hijo no va a pasar por eso. No, está bien, y que esto, que el otro. Pero en realidad no le estamos poniendo importancia aún así. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros carga presiones que no nos damos cuenta. Cada uno de nosotros. No puede decir aquí ninguno, yo no. Aún así, si te quedas en tu casa, hay presión. La presión de que tienes que hacer de comer, la presión que tienes que limpiar, la presión que tienes que, ¿verdad? Como mujer, darle a tu marido lo que le pertenece. Aún así, hay presión. Y eso que no te estás moviendo de tu casa, estás en tu casa. Y todavía llega el marido, ¿verdad? Y un poquito más de presión. Pues chineta, no haces nada. Nomás poquita presión. Es por eso que podemos ver, porque las personas allá afuera empiezan a batallar y empiezan a tratar de encontrar algo que va a apacentar esa presión. Porque es que es como un globo. Uno lo infla y mientras uno lo infla, ese aire tiene que salir por un lado. Si no lo abres de abajo, va a explotar. Es igual con nosotros. Por eso les digo, el Señor me estaba tratando de mostrar algo en mi vida, donde, estoy bien, no me pasa nada. Pero en realidad había mucha presión de todas partes. Y aún así podemos meternos al de que la presión me hace que coma y por eso engordo y por eso esto y por eso el otro y por eso hago esto y por eso tengo que ir al gym. Porque hay tanta presión que estamos consumiendo y que nos está llegando y que no podemos nosotros identificar y decir, ¿sabes qué? Estoy bajo un tipo de presión. Porque ya todas las demás, ya Dios nos las dio gratis. Las que les expliqué al principio. Pero hay otras que podemos controlar y que tenemos que identificar. Y luego leí otros ejemplos de la presión de grupo o presión social. Incluyen los adolescentes la presión a fumar, a tomar o a hacer drogas. Porque es una presión. Y todo viene por la presión del grupo o la presión social. En la vida adulta, la presión empieza a crecer más cuando nos casamos y aún mucho más
cuando tenemos hijos. Y si me entienden, empieza a crecer presiones que a lo mejor nosotros decimos, no hombre, nosotros somos como el Iron Man, con todo podemos. Y en realidad no, Dios nos hizo de carne y de hueso. Y tiene que haber una manera de sacar esa presión. Ahora, otra más, las redes sociales. Compararse constantemente. Esa también es una presión. El que, ir al hermano anda en Cancún, ir a la hermana anda en Hawái. Y empieza a crear esa presión. Si ellos lo pueden hacer, yo también lo tengo que hacer. Y es una presión, ¿verdad? Que no la miramos. ¿Quién de aquí la identifica? Esa es presión, yo por eso no le hago caso. Pero si nosotros estamos causando algo que, como les digo, muchas de las veces podemos controlar. El estar menos en eso, el no querer. Yo ahorita en mi corazón Dios está trabajando en la envidia, el mirar algo y no quererlo. Y es que el vecino acá compró una troca, yo quiero una más grande que la de él. La envidia. ¿Sí me entienden? No, es que mis sobrinos, no hombre, todos juegan béisbol. No, yo quiero que el mío juegue fútbol americano. Aún así, aunque no le guste. Esa es presión. ¿Sí? Y hay otra más. Y esta también me pegó. La positividad tóxica. Estar siempre feliz y optimista. Es una presión que ni yo la podía ver. Por eso a mí me encanta venir delante de la presencia de Dios, porque ahí yo no puedo fingir. Yo no puedo venir y decirle, ay Señor, gracias Señor, estoy bien feliz, y cuando en realidad en mi corazón está algo que duele. No podemos nosotros caminar de esa manera. Es cansado. Es cansado el tratar de darle placeres a todos. Cuando en realidad el único que tengo que complacer es a Dios. Es el único. Y ahí es donde nosotros vamos a empezar. Por eso les dije, vamos a aprender juntos. Yo aprendí. Y empecé a identificar cosas que muchas de las veces decimos, no, es que estoy bien, estoy bien. A mí me encanta venir con los jóvenes y decirle, ¿cómo andas? I'm good. ¿Oh, sí? ¿Y espiritualmente cómo andas? No, pues es que estoy pateando con esto y es. Pues no que andas bien. Y eso no lo tengo que hacer yo, ustedes mismos lo pueden hacer en su casa. ¿Por qué? Porque uno identifica. Cuando el niño ya anda como que con su carota, yo ya sé, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? No, pues this, that, and this, y que la banda, y que esto, y que lo otro. Digo, hey, pero es que todo eso, tú solo te lo pusiste encima. Nadie te mandó al matadero, tú solo caminaste hasta allá. Como las vacas, ¿verdad? Y es cosa que muchas de las veces decimos, no hombre, ¿cómo llegaste aquí? ¿Por qué tanta presión? Y Dios, déjenme les digo hoy, Dios nos mandó a ser libres. A libre de todo. Él no dijo que cuando nazca sea esto, sea lo otro, no, Él no. Él por eso vino. Mandó a Jesucristo para que nosotros no caigamos en esa presión que había antes y que hay hoy. ¿Sí me entiende? Otra presión más, porque pues aún así también existe. En el ámbito de los negocios y el trabajo. Porque muchas de las veces decimos, no hombre, es que en el jale es como si fuera mi segunda casa. Y no hombre, hay más presión ahí que nunca. El apremiar, el dar prisa, se usa para indicar la urgencia o la necesidad de actuar con rapidez en un asunto. El jefe me apuró o me apremió para que terminara el informe cuanto antes. Una presión. A mí me encanta cuando me dicen, no, es que tú en el trabajo no haces nada. Estás sentado todo el día, pero la presión, papacito, esa es gratis. Y esa es la que, hey, haz este proyecto, ya haz esto, ya haz el otro, y tienes que hacer esto, y que tienes que hacer el otro, y que esto, y que el otro. Y hey, espérame. Si estás viendo cómo ando y todavía me echas y me echas más. Presión laboral se refiere a las exigencias o el estrés que una persona experimenta en su trabajo
Porque no nomás en la casa. O sea, me salgo de la casa porque hay mucha presión en la casa y luego voy al trabajo y, ay, espérame, pues ¿para dónde corro? Y luego dice el ejemplo, ¿verdad? Siempre sentí mucha presión en esa empresa. Por eso me fui. ¿Verdad? Yo siempre le decía en mi otro trabajo, porque hay muchos aquí presentes, pero en mi otro trabajo, yo siempre decía, no hombre, ustedes échenle al burrito, que como quiera, está fuerte. Pero en realidad se te va acabando y se te va, ¿verdad? Me encantaba porque mi papá siempre me decía, se te va cansando el caballo. Hasta donde ya. O nomás soy yo, el que a veces quiere salir corriendo y no voltea para atrás. El tirarlo todo. A mí me encanta Pastor Darío porque dice, yo quiero tirar la toalla, siempre quiero tirar la toalla, pero en Cancún. Le digo, no, pues me voy con usted, pastor. Hay que tirarla, pero en la playa. Y es cierto. Otra presión a alguien, el presionar a alguien, puede implicar ejercer control o chantaje para obtener un resultado. Aún así, con todas las demás presiones, llega aquel novio que tanto esperaste, aquel príncipe azul, el que venía en caballo blanco y no era Jesús. Y él también te pone presión. Por eso es muy importante orar. ¿Qué es lo que queremos? ¿Echar más presión o querer sacar? Es importante eso. Los de arriba nos presionaron mucho. Siempre pasa en el trabajo. Cuando te presionan que porque no sale el trabajo. Oye, pues espérame, somos un equipo, según, a veces. Y ahora cambiando, ¿verdad? La perspectiva, porque estamos hablando de presiones, no solamente el trabajo. Eso es para otra predicación. La presión en los deportes. Digo, ¿pero por qué? A mí me encanta porque esto cuando me ministró, yo era de esos, mire, yo era futbolista profesional. En mi mente, nunca lo fui. Yo jugaba fútbol demasiado. Y yo decía, ¿pero por qué esta presión? Porque muchas de las veces, yo desde que nacieron mis hijos, yo juré que si ellos querían jugar, que saliera de ellos, no de mí. Porque habemos muchos papás que queremos presionarlo a que no, te vas a meter a este deporte y lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque tú cargas el apellido de la familia. Y eso crea presión. Simple, ¿verdad? Dentro y fuera de la cancha. Aguantar la presión. Resiste la presión del equipo contrario de la situación del partido. Aún así, dentro, cuando están jugando, hay presión de parte del otro equipo. Ejemplo, el equipo supo aguantar la presión del rival en la segunda parte. Lo podemos ver ahorita en el fútbol americano, en el tenis, en cada uno de los deportes hay aún así presión. So, imagínense, estábamos hablando de los adolescentes. Tienen presión en la escuela, presión con los amigos, presión de papá y mamá, y ahora también presión en el deporte. ¿Cómo viven? ¿Sí me entiende? Pero no, hombre, no, mi hijo es fuerte, mi hijo es fuerte. Siempre me imagino que hacía decir Dios, no, mi hijo es fuerte, mándale más. No, Dios lo único que nos mandó es a que tengamos paz. Paz y libertad. Nunca dijo, váyanse y métanse a la cueva de los leones, nunca dijo eso. Al contrario, sacó a Daniel, ¿verdad? Por la presión del rey. Poner bajo presión o presionar se refiere a la estrategia de acosar o atacar a la oponente para forzar un error. Estamos viviendo ahorita en tiempos de presión. Que el enemigo ya no está jugando. Ahora está presionando. Y se puede sentir. Si usted se siente que no está bajo ataque, es porque el enemigo dijo, no, este no. A ese, al fuerte, al que sí sabe, al que ora, a ese quiero.
Y esa es la presión. Por eso lo puse de los deportes. Porque muchas de las veces el enemigo, que es nuestro contrario, pone esa presión. Y no nos damos cuenta. Y no pasa nada, estamos bien. Y no es cierto. Por eso les digo, hay diferentes tipos de presión. Sensación de estrés, nerviosismo o exigencia que experimentan los atletas debido a las expectativas propias y externas. Por eso les digo, aún así, no estamos salvos en ninguna parte. Donde quiera que vayamos hay presión. La que ya existe y no podemos ver, y la que podemos ver y podemos identificar. Como verbo, y lo puse porque se me hizo bien chistoso. Como verbo, el press en inglés. Si se trata del acto de empujar un botón o una superficie, se usa presionar o apretar. Y esta también es un tipo de presión. Ejemplo, para encender la luz, aprieta este botón. Para hacerlo enojar, aprieta este botón. Y muchos de nosotros vivimos así. Es que ¿cómo les gusta a ustedes a presionar mis botones? Presión. Y lo hacemos y hasta nos reímos de uno del otro, ¿no? Oye, a ver cómo le hago para hacerla enojar hoy. Ya me sé todos los botones que tengo que presionar. Y no nos damos cuenta que es también un tipo de presión. Para describir el acto de ejercer una fuerza física sobre algo, como una herida, se usa hacer presión, y esa es una presión regular. El de que si está el niño o el joven o el adulto, tiene una herida, uno le pone presión para que deje de sangrar. No para hacer lo que sangre más. Hay una presión positiva y hay una presión negativa. Empecemos a identificar cuál es cuál. ¿Verdad? La presión puede ser vista como cuando uno dice, me estás presionando mis botones, o me siento apretado con la situación. Y me imagino que todos hemos estado en eso. En el de que se está sintiendo ahorita apretado todo. Financiero, ya sea en la escuela, en todas partes. Pero como les digo, Dios no nos mandó a que nosotros adaptemos esas presiones. Al contrario, ¿verdad? Nos quiere sacar. Te quiere sacar a ti, me quiere sacar a mí. Pero hay cosas que debemos hacer para poder salir de esas presiones. Tenemos que empezar a identificar lo bueno y lo malo de cada una de las situaciones. Es más, esto se vuelve en dificultades en nuestras vidas, donde muchas de las veces no entendemos por qué nos está yendo como nos va. Y es debido a una presión, al que tengo que comprar esto, tengo que hacer esto, pero en realidad lo tienes que hacer, o en realidad es la presión social, el de que no, se vive de esta manera, la presión es de que tengo que trabajar más para poder obtenerlo, cuando en realidad no debemos de. A mí me encanta porque en cada temporada Dios nos ha sostenido, a cada uno de nosotros, pero hay veces que se nos olvida porque confundimos la bendición con el que nos bendijo. Hay que saber ver qué nos conviene, porque si no, ahí decía, y mientras hacía el estudio, decía que muchas de estas presiones causan enfermedad o mental o física. Y muchas de las veces lo podemos ver en las personas. Se sienten cansados, se sienten fatigados. Y quería poner todo eso, pero la prédica no se trata de eso.
Se trata de identificar que hay presión, pero que también en la Biblia el Señor dejó la respuesta de cómo salir de cada una de ellas. Ahora les voy a compartir qué dice la Biblia bajo presión. Bajo presión en la Biblia. Les quiero compartir que en Mateo, capítulo 9, versículo 17, el Señor Jesús hablaba sobre eso. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría, y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. ¿Qué quiere decir la Biblia con eso? De que cuando uno recibe a Cristo en su corazón, ya no puede existir el cuero viejo, el yo era así, el es que yo siempre he sido así, yo así trabajo. No puede existir eso. Cuando se trata de la Biblia, Él está hablando aquí de cómo el vino, para poder ser preservado, hay que echarlo en algo nuevo, porque lo viejo no existe. Un ejemplo que yo encontré y que Dios me ha estado procesando es, entre el proceso y la transformación de seguir a Cristo, debemos cambiar nuestros cueros para poder dejar entrar lo nuevo de Cristo. O sea, el que cuando nos bautizamos y nos vuelven a traer hacia arriba, se queda lo viejo y entra lo nuevo. Los cueros viejos quedaron en el agua y los nuevos es donde Cristo entra. Ya no eres tú, es Cristo en ti. ¿Sí me entienden? Y otro ejemplo que he estado pensando mucho es entrar a una casa nueva con el pensamiento viejo. Entrar a una casa nueva con el pensamiento viejo, pasado, negativo, hará que la casa se sienta como la casa en la que saliste. Y eso hay que entenderlo. Muchas de las veces, no, es que me voy a ir a China porque los de China son más alegres. Y el amargado eres tú, papacito. Tienes que cambiar tú para que los demás puedan ver el cambio en ti. Y eso es lo que Dios me hablaba a mí en mi corazón. Porque yo le decía, no, pues de aquí no podemos mover, no sé, más norte. Pero, ¿qué en realidad andamos buscando? ¿Andamos buscando felicidad? ¿O andamos buscando en realidad quitar toda esa presión que traemos cargando? ¿Sí me entienden? Cuando Dios me hablaba aquí y me decía, es que no importa cuántas casas nuevas compres, si sigue siendo el mismo, va a seguir lo mismo donde sea que vayas, tú lo cargas. Tú lo cargas. Yo lo cargaba. Yo decía, no, cuando me mueva a la otra casa, invito a los vecinos. Ahorita no, porque esta no está muy bonita que digamos. Y es una gran mentira. Cuando Dios me regaló la segunda casa, ¿verdad? No me la regaló, hermanos, todavía la estamos pagando. Pero cuando me dio la segunda casa, mi mente cambió. Dije, ¿sabes qué? Esta vez vamos a hacerlo diferente. Vamos a invitar. Vamos a ser esos hermanos en Cristo que debemos ser. No el que no, cuando ellos cambien los llevo a la casa. No, no existe eso. ¿Sí me entienden? No crean que fue fácil el proceso, pero llegamos hasta aquí. Y lo hemos hecho diferente. Y ha habido cambio. Y demasiado cambio. Pero es necesario. Es necesario seguir en esto. En Proverbios 24:10. Y me encantó dice, si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. Si fallas bajo presión. ¿Cómo que si fallas bajo presión? Si fallas. Ya sabemos que ya lo miramos, estamos cargando presiones. Pero si tú fallas en cualquiera de esas,
te vas a ir cansando más. Se te van a ir acabando las fuerzas. Ahora, dice ahí, tu fuerza, no está diciendo que la fuerza de Dios, tu fuerza es escasa. O sea, se te va a ir acabando tus fuerzas. Por más hombre y macho que tú te creas, se te va a ir acabando tus fuerzas. Si es que fallas bajo presión. Por eso es muy importante orar en las decisiones que tomamos. Porque aún así, estando bajo presión, se puede tomar decisiones correctas. Y eso lo he aprendido. Porque muchas veces, no, es que vamos a hacer esto y no, hombre, ya, va a salir bien. Y luego se empieza a caer todo. Porque no oramos, no consultamos al Señor, hacemos lo que esto es lo que me conviene a mí. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Si fallas bajo presión en tomar cualquier decisión, tu fuerza es escasa. Y como pueden ver ahí, es como ahorita el hombre ahí, ¿verdad? Está bajo presión de todo ese peso que tiene encima. Si él falla en cualquier cosa que esté haciendo, se derrumba todo el hombre, con todo y peso. Eso es importante. Es importante saber en qué tiempos estamos y las decisiones que estamos tomando. Si fallamos en los temas ya explicados, nuestras fuerzas se empezarán a disminuir, mas no las fuerzas de Dios. Nosotros estamos bajo presión de tomar buenas y malas decisiones. Hoy yo vengo a recordarte que aún así en la presión no te rindas. No te rindas. Porque ahorita estás trabajando en tus fuerzas. Deja que entren las de Dios. Deja que entren las fuerzas de Dios. Y acuérdense que los temas que ya tocamos fueron los de física, medicina, sentido figurado, social y personal, negocios y trabajos y los deportes. Sigue luchando y encuentra la paz en Cristo. También déjeme recordarles lo que dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 8. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. No se desesperen, mis hermanos. No se desesperen. Las dificultades moldean nuestro carácter y nos hacen más fuertes. Somos derribados, pero no destruidos. Acuérdense que el que tiene la última palabra es Dios. No importa cuán derribado vengas hasta aquí al altar, acuérdate que tus fuerzas vienen de Él. Muchas de las veces me he tenido yo que recordar a quién tengo a mi lado. Porque muchas de las veces se nos olvida el orar, el buscar a Dios. Se nos olvida que lo más importante está ahí arriba y no aquí abajo. 2 Corintios 9:7. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y yo decía, pero espérate, ¿cómo voy a usar yo esto si es el que usamos para la ofrenda? Pero Dios de ahí me abrió el conocimiento y dijo, ¿sabes qué? También se puede ver de otra manera. Cada uno debe decidir, hoy tú decides en tu corazón cuánto quieres dar. ¿Cuánto quieres dar? ¿O cuánta presión quieres aguantar? ¿Y cuánto le queremos echar? ¿Verdad? Vamos, échale ganas, vamos. ¿Cuántas ganas quieres dar? O nada más vas a ser el que, no, pues no, hasta aquí me quedé. Ahí Dios te está pidiendo, ¿cuánto quieres dar? Y cuando uno lee el capítulo, está hablando sobre aquellos obreros que siembran con abundancia. Les llegará con abundancia. ¿Cuánto quieres dar? ¿Cómo? ¿Cuánto quieres dar en tu casa? ¿Cuánto quieres dar? ¿Cuántas ganas quieres dar en la iglesia? ¿Cuánto es lo que tú estás dándole a tus hijos?
¿Cuánto vas a dar? Siempre pregúntate eso. ¿Cuánto voy a dar? No solamente estamos hablando del diezmo y las ofrendas, estamos hablando de nosotros mismos. Porque aún así, sin tener nada, podemos darlo todo. Y eso es lo que Dios hoy nos habla. ¿Cuánto queremos dar? Y no den de mala gana. Ahí está el trabajo. Vamos a ir a la iglesia. Vamos a ir de voluntarios. ¿Cuánto estás dando? ¿O no quieres dar nada? Porque a mí me encanta aquel que dice, no, yo estoy pidiéndole a Dios, pero ¿tú cuánto has dado? Porque Dios te lo da todo. Según su propósito. Y a muchos se nos olvida, es que es el propósito de Dios. ¿A dónde me quiere llevar Dios? Debo de estar alineado con Él. Porque muchas de las veces, como les dije, confundimos la bendición de que, no, mira, Dios es bueno. No. Pero es que eso trae algo. ¿Qué aprendiste de lo que Dios te dio? Y a mí me encanta saber que si yo, la bendición que me cae a mí, yo no la doy o no la comparto, el Señor deja de bendecir. Por eso hay temporadas que nos sentimos secos. Hay temporadas que estamos bajo presión por nosotros mismos, no porque Dios la mandó. Es porque nosotros, como les dije ahorita, no tomamos esa decisión. Hoy pregúntense, ¿cuánto quieren dar? ¿O lo van a dar todo, o van a dar poco, o no van a dar nada? Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Aún así sea el diezmo, aún así sea su servicio a la iglesia, su servicio a la comunidad, su servicio en el trabajo. En todas las áreas hay que darlo con alegría. Y eso es lo que Dios nos recuerda. Si van a dar algo, denlo con todo y por todo, pero háganlo con alegría. Un corazón contento, un corazón lleno del gozo de Dios. Es lo que Él anda buscando. Por eso dice en espíritu y en verdad. Caminemos en espíritu y en verdad. Y ya por último, para que se vaya bien servido, ya está. Se fue la presión de acá arriba. No sé ustedes, ¿verdad? 2 Corintios, capítulo 1, del 3 al 7. Dice así. Toda la alabanza sea para Dios. Ya lo hicimos. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues, cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará a su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, cansados ya, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar la presión con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. ¿Qué quiere decir todo esto? Dios ofrece consuelo a todos. Aún así, si vienes bajo cualquier presión de las que ya nombré, Dios hoy quiere consolarte. Dios hoy quiere que ya no te preocupes. Dios hoy quiere que dejes esa presión, que la identifiques, que la puedas guardar. No te pertenece. Aparte de las primeras que mencioné, ¿verdad? Que esa ya Dios las puso ahí. Son presiones que son regulares, que no podemos ver. Las demás, hay que identificarlas. Esas presiones que no te están ayudando. No estás creciendo, no es comida, no es como si fuera leche. No crecen. La presión no hace que tú crezcas.
espiritualmente, al contrario, ¿verdad? Nos dan dolores de cabeza. ¿Nunca han tenido ese dolor de cabeza que siente uno que se le va a explotar la cabeza? Que es una presión que dice uno, ay, José, ¿de dónde salió esto? Y podemos agregarle ahí, va a aparecer una piñata porque es desesperación y me estoy preocupando financieramente y no trabaja el vehículo y tengo que comprar uno nuevo y empieza uno y la cabeza como que, siento que es como un globo, le empieza uno a echar aire, ¿verdad? Y la empieza la cabeza. Así que hoy no pierdas la cabeza, ¿verdad? Encuentra el consuelo que hay en Cristo y sigamos caminando juntos, porque juntos somos mejores. Los dejo con esto, Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Estamos todos bajo una presión, seamos sensibles a los demás que también están bajo un tipo de presión. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.